Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo jueves de webinar que vamos a llevar a cabo el día de hoy. El tema tal que tenemos el día de hoy de anticipos de cesantías, de cómo lo podemos realizar a través del aplicativo MiaSoft. Para este webinar nos acompaña pues, un monopolista, que es Juan Sierra, quien va a ser el encargado pues, de mostrarnos como tal todo el proceso dentro del aplicativo. Eh, Nuevamente, como en anteriores ocasiones, el webinar va a ser grabado, va a ser subido a nuestro canal de YouTube para que lo tengan disponible para su visualización a través de este medio y de igual manera van a poder a través del chat dejar las preguntas que se presenten pues en lo largo del webinar y una vez estemos finalizando el encuentro vamos a dar respuesta a las mismas. No siendo más, entonces le cedo la palabra a mi compañero Juan Sierra y empezamos con el webinar. Gracias, Andrés. Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos pues nuevamente al encuentro de todos los jueves a nuestro webinar. Hoy vamos a traer lo que es nuestro compañero Andrés, el anticipo parcial de cesantías. Listo, entonces voy aquí a compartir pantalla. Entonces, Andrés, ¿me confirmas porfa apenas visualices la pantalla? Listo, entonces, y como haciendo un paréntesis acá en esta presentación, pues vamos a hablar pues un poquito del paso a paso pues y la ruta para llegar como a generar dicho proceso. Entonces aquí como unas generalidades, nos dice que las prestaciones sociales incluyen la prima de servicio, las cuales pues se pagan en junio y diciembre, las cesantías que se liquidan una vez al año o cuando se retira el empleado, así como los intereses sobre cesantías y también se incluyen las primas extralegales y la dotación. Estas dos últimas pues varían ya de acuerdo a la empresa como tal, ¿sí? Ya entrándonos pues como tal en el aplicativo, tenemos la opción consolidación parcial individual. Pues en esta pantalla se visualizan todas las consolidaciones ya generadas, ¿sí? Para registrar una consolidación parcial individual hay que presionar, como ustedes saben, siempre el botón el más agregar, ¿sí? Una vez ya tengamos esta partecita, nos aparecerá el formulario de registro de consolidación parcial, donde debemos ya darle los siguientes datos. Empleado, debemos darle al empleado que vamos a hacer la consolidación, la fecha de liquidación, entonces aquí debemos de indicar la fecha a la cual se va a realizar el cálculo de ese anticipo de cesantías para que pueda procesar como tal ese número de días a esa fecha que le estamos indicando ahí. La causa del anticipo, por el cual vamos a hacer ese anticipo, ejemplo, compra de vivienda, reformas de vivienda. Después de registrar la consolidación parcial individual, le damos consolidar. Entonces, una vez se le da la parte de consolidar, ya él nos mostrará ahí en pantalla cómo nos valorizó las cesantías y los intereses a las cesantías a esa fecha de corte que previamente le dimos en el paso anterior, ¿sí? Una vez ya tengamos esta consolidación con nuestros valores, vamos a ir a la ruta de confirmación de pagos. Ya seguida vamos a ingresar al sistema y hacemos el ejercicio. Ahí en confirmación de pagos, en esta opción nos permite autorizar como tal ese pago de ese proceso que realizamos anteriormente, ¿sí? Ya sea de manera individual o global. Cuando damos esta opción de autorizar, ya en esta pantalla salen todos los empleados que previamente se consolidaron, sea pues individual o global. Presionamos el botón autorizar a todos los empleados que deseamos que se le genere ese pago de cesantías en la nómina, sea en la nómina o en un periodo adicional. Sí, de pronto ahí la aclaración, que digamos que se requiere ya dar un anticipo de cesantías, digamos que al colaborador que llegó, que necesita una reforma, hacer una reforma de vivienda y pidió pues ese anticipo, entonces ahí no se puede esperar la nómina, entonces se crea un periodo adicional como valores reportados, tenerlo muy presente allí. Pues, ya luego en esta parte, en esta ventana, aparecerá ya el detalle de las cesantías con los valores pues ya que le procesó y los intereses y ya le damos el botón autorizar. Luego que ya tengamos como tal ese proceso de la confirmación de pago, ya autorizamos el valor a pagar, el sistema nos da la opción de generar un formato, ¿sí? Donde allí ya le damos el filtro, usamos el empleado y la opción de generar, entonces nos aparecerá pues un formatico allí en PDF donde lo podemos pues ya como
entregar una copia de su colaborador o quedar pues como tal en la hoja de vida, donde nos muestra en ese formato como tal la fecha en que se hizo ese anticipo, el número de días, la base con que halló esas cesantías y los intereses, ¿sí? Entonces es como un pequeño paréntesis ahí como de cómo realizarlo, ese proceso del anticipo. Vamos a ingresarnos ya al sistema, que sería de la siguiente manera. Entonces recuerden que vamos a gestión nómina, vamos al proceso de prestaciones sociales, vamos a prestaciones sociales, y aquí vamos a la parte de transacción. Entonces aquí le vamos a dar cesantías, ¿sí? Entonces aquí en cesantías tenemos la opción de consolidación parcial e individual. Entonces entramos acá. Entonces aquí como veíamos en la imagen, aquí vamos a mirar para llenar todos los empleados que han tenido como tal sus procesos de consolidación, ¿sí? Entonces si queremos generar un empleado, le damos a dar el más. Y entonces una vez llegamos a esta pantalla, aquí vamos a ver nuestro empleado, vamos a ver este de aquí, lo traemos acá, lo buscamos. Luego aquí en fecha de liquidación, entonces le vamos a dar esa fecha con el corte al cual vamos a hacer ese anticipo, ¿sí? Para este ejemplo vamos a decirle que es el 30/07/2023. Y la causa del anticipo es la causa por la cual vamos a darle ese anticipo. Vamos a decirle que eso es una reforma. Listo. Entonces es nuestro primer encabezado que vamos a evidenciar y le vamos a dar acá guardar. Listo. Una vez que ya tengamos esa primera parte evidenciada, venimos nuevamente a la pantalla, lo vamos a buscar y aquí ya le vamos a dar en la parte de la derecha el botón consolidar para que ya él procese como tal todos los acumulados que tengamos a ese corte que le estamos indicando. Recuerde pues que antes de tenemos que validar el concepto. Vamos a mirar esa parte. A qué bases va a llevar, ¿sí? Con respecto a las agrupaciones de conceptos pues que le demos allí en la configuración. Porque lo que va a hacer es que para este caso va a tomar del 1 de enero al 30 de julio, llevando 210 días, donde va a encontrar un salario promedio, ¿sí? Que ya ese promedio ya, de acuerdo como ustedes lo tengan configurado, si es básico más promedio o actual promedio. Y recuerden que básico más promedio, pronto para hacer un recorder, es tener una agrupación de conceptos donde tengo allí recargos, horas extras dominicales. Él va a tomar esa agrupación, me va a dividir en este caso por 210 días, multiplica por 30, le suma su salario básico y auxilio de transporte, entonces el hecho. Si es al promedio, tendremos que tener una agrupación de conceptos donde tengamos allí todos los conceptos, incluyendo el salario básico, para que el promedio todo como tal. ¿Listo? Pues ya una vez él termina acá, le damos en este botón descargar como para que chequemos como el Excel que nos descarga. Entonces acá ya nos mostrará como tal toda la información en cuanto a días, en cuanto a valores, el procesor como tal, ¿sí? Pues, y hemos enviado. Conectamos este número para que lo podamos visualizar mejor. Entonces aquí ya nos está las causadas a dicha fecha con sus intereses, ¿sí? Aquí también nos va a traer la fecha que le indicamos allá. Y ese sería como el reportico, pues a nivel, pues como para hacer, digámoslo, una revisión aquí en Excel. ¿Listo? Entonces una vez ya tengamos la parte de la consolidación, ya vamos a ir a la otra opción, que nos vamos a regresar acá a transacción y vamos a la parte de confirmación de pagos. Y entonces aquí en confirmación de pagos vamos a buscar nuevamente el empleado y aquí ya nos aparecen como tal los valores que él va a pagar, cesantías e intereses. ¿Listo? Y la causa como tal.
Luego le vamos a dar acá a autorizar. Listo, entonces aquí en esta ventana nos va a traer como la información que él consolidó. Aquí le vamos a indicar lo que le vamos a pagar. Y aquí le damos pues una fecha de solicitud. Que puede ser la fecha de hoy, 03/08/2023. Y ya le vamos a dar acá botón autorizar. Fecha. Listo, entonces aquí ya nos quedó autorizado. Después de que yo hago esta autorización, ahí como les indicaba en la imagen, el sistema me permite también acá en la parte de transacción un formato de consolidación parcial, ¿sí? Entonces aquí podemos dar en formato para que llamemos nuevamente a nuestro empleado, aquí lo seleccionamos. Seleccionando él nos abre aquí ya esta otra opción donde le vamos a decir la fecha, que es trata de por defecto, y le vamos a dar pues en qué compañía estamos trabajando. Y le vamos a dar aquí botón general. Y entonces aquí nos genera este formatico y que lo podemos ya llevar a PDF. Sí, entonces aquí nos va a traer como toda la información del colaborador. Aquí está la parte pues, de la fecha de liquideo que le estamos dando, la fecha de ingreso de desempleado, cuál es su salario, cuál fue el salario promedio con el que halló esas cesantías, ¿sí? Cuál es el valor de las cesantías, el valor de los intereses, la causa de esa solicitud. Entonces, eso nos puede servir pues como un soportico que queramos ya como tal entregarle al empleado o que nos quede como tal para guardar en la hoja de vida. ¿Listo? Hasta aquí tendríamos como tal el proceso de esa consolidación parcial. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería ya el siguiente paso para yo pagarlo, sea en un periodo de nómina o en un adicional? Entonces ya lo que hemos de hacer es irnos a gestión nómina, proceso de liquidación, generación de novedades a nómina. ¿Sí? Entonces aquí ubicamos nuestra nómina, el periodo en el cual vamos a hacer ese pago y vamos a seleccionar el módulo de prestaciones sociales. Prestaciones sociales, aquí le digo pues que ambas cerrado y botón. Por aquí me pregunta qué debe extraer. Si ya lo generamos en primera instancia, pues entonces lo debo de extraer y luego vuelvo y lo genero. Y entonces aquí ya uno genera el proceso. Luego aquí en la parte informe, yo puedo chequear qué información está llegando como tal de esa generación. Entonces aquí visualizamos que para ese periodo, para nómina PR, para el periodo 13, para el empleado X, me llevo los conceptos de consolidación, cesantías e intereses. Listo, aquí estarían pues como los valores en la generación como tal. Una vez ya que tengamos ya generado, pues vamos a proceder ya a la liquidación en la nómina o en el periodo que cree. ¿Sí? Entonces vamos a gestión nómina, proceso de liquidación, liquidación del periodo y vamos a ubicar la nómina, periodo y seleccionamos como tal ese periodo y aquí abajo vamos a darle botón reliquidación que está mostrando solo con ese empleado. ¿Sí? Y lo buscamos. Aquí antes de liquidar, recuerden que este botón de novedad nos permite visualizar las novedades que vengan de los diferentes módulos. ¿Cierto? Entonces aquí nos está mostrando que por el envío PS de prestaciones sociales nos está llegando estos dos conceptos con estos valores, ¿sí? A manera pues solo de consulta. Ya luego entonces recuerden que marcamos acá y generar liquidación. Listo, aquí ya no le quedó el empleado.
Vamos a mirar su movimiento. Aquí ya nos llegó los intereses y las cesantías, ¿cierto? Más otra información. Entonces aquí ya quedaría listo como el proceso cuando hacemos un anticipo de cesantías, ¿sí? Como les indica aquí, lo estamos dando en un periodo de nómina o lo podemos dar en un periodo adicional. Ya luego pues de este paso ya continuará pues el proceso adicional que ya la transferencia pues bancaria para el pago como tal de ese periodo de sus cesantías, ¿sí? Entonces hasta ahí está como esa partecita del parcial. Aquí también en la parte de prestaciones sociales, en transacción cesantías, está un proceso aquí de consolidación parcial global. Entonces, ¿qué quiere decir? Es el mismo proceso, pero ya nos permite hacerlo de manera global. ¿Qué quiere decir? Yo le puedo dar aquí la fecha, la compañía, y lo puedo hacer mediante un clasificador como tal. Sí, yo le puedo dar acá filtrar para que me filtre como tal esa compañía que di ahí, o lo puedo generar para la compañía X y para el sector de costo total, para el cargo, para la sede, ubicación, ¿sí? Relación laboral, como lo quiera clasificar aquí, mediante mi estructura administrativa. Luego ya en la parte de abajo, yo ya le daré a los empleados que quiero hacerle ese anticipo, los marcaría todos, o los que requiera pues hacerle ese proceso como tal, y ya le daré procesar marcados. Entonces, este lo que me hace es que me permite hacer ese, pero de manera global. Y ya continuaré con el demás proceso. ¿Listo? Para tenerlo pues muy presente aquí en esta pantalla. Listo. Una vez ya tengamos como tal ese anticipo, ya hicimos la liquidación, ya realizamos el pago, pues obviamente se debe proceder con el cierre del periodo, ¿sí? Entonces, cuando se cierra el periodo, como para tener muy presente aquí, en el módulo de prestación social, en la parte de registro, el registro manual de cesantías, recuerde que ahí van a quedar todas las líneas cuando vamos haciendo nuestros procesos de consolidación, ¿sí? Digamos, para las empresas que a hoy hacen provisión y generaron este proceso como tal de consolidación parcial, pues ahí queda la línea en esa fecha. Y digamos que en diciembre volvió y corrió ese proceso de la consolidación anual, pues ahí va a llegar nuevamente como esa línea. Y teniendo presente de que cuando se corra el diciembre, la consolidación anual, pues él tiene que identificar acá en el registro de que ya se hizo un anticipo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando se hace el cierre del periodo, lo que hace es que en este registro, en este caso está en estado 2 porque estado 2 es para que se pueda pagar en nómina, ¿sí? Ya cuando se cierra, lo va a poner en estado 3 pagado, ¿sí? Y ya con el estado 3 pagado, como les indica aquí, cuando hacemos la consolidación anual, entonces ya el sistema va a revisar que hay un anticipo, lee esta tabla a la CES, para que así ya nuestra consolidación ya obviamente tenga que disminuir ya cuando hacemos el anual, como para tenerlo pues como presente ahí en esos sitios de donde llega la información cuando hacemos los diferentes procesos, ¿sí? Quedaría aquí en registro. Listo, ¿qué más uno va a tener presente aquí en esos anticipos? Cuando ustedes hacen el tema de la consolidación con los clientes que consolidan de manera mensual, obviamente cuando hacen ese proceso, él también tiene que identificar en el mes que se hizo como tal los anticipos de que ya se entregaron los dineros por 60 días, ¿sí? Pero entonces él también va a revisar, digamos acá un concepto de consolidación anual de cesantía, es el que hacemos el proceso como tal mes a mes, ¿cierto? Entonces, el concepto como tal tiene unas variables, como les indicaba pues ahorita, para el tema de los promedios y a su vez variable para identificar los pagos que se realizan como tal de cesantías o intereses, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? De que aquí tenemos estas variables, que es la PMCA Cruce PTCs. Entonces, aquí tenemos unas agrupaciones, ¿sí? Para cesantías y para intereses. Entonces, tenemos que tener muy presente que en estas agrupaciones deben de ir esos conceptos en los cuales hicimos la anticipación, ¿sí?
para que cuando corramos, como les digo, nuestro consolidado mes a mes, nos pueda quedar de manera correcta. Listo. De pronto también como para tener ahí en cuenta y revisar dónde encontramos los datos de parametrización, vamos a volvernos acá en prestaciones sociales, en la parte de registro, en parámetros de finanzas. ¿Sí? Ya hoy ya en esta ventana tenemos ya la configuración de cuáles son los conceptos de consolidación anual. Aquí te los voy a mostrar, tanto para cesantías como para interés, y cuáles son los conceptos que se manejan para la consolidación parcial. ¿Listo? Entonces, todos esos conceptos que nos van a liquidar, lo van a hacer de acuerdo a lo que tengamos en esta pantalla configurada, ¿listo? Para tenerlo muy presente y sepamos de dónde llega la información. Recuerde que cuando hacemos el consolidado anual, en diciembre, esta fecha de consolidación cambia, ¿sí? Que allí es cuando se envía ya desde la mesa de ayuda del manual de inicio de año, que no tenemos que cambiarla como tal, ¿sí? Entonces, ahí como para tener esos distintos muy presentes de cómo debemos de ir a revisar las configuraciones que tenemos en el sistema para que obviamente podamos llegar a obtener los resultados pues, que necesitamos. Acá en prestaciones sociales también pues para tener presente, recuerden pues que aquí en cesantías hacemos el consolidación parcial individual ya como resumen. Aquí, como les indicaba de manera global, aquí confirmamos el pago de lo que vamos a anticipar y aquí hacemos el formativo de la consolidación, ¿sí? Porque ya en esta partecita ya hacemos lo que es la consolidación anual, ¿sí? Que este paso pues ya obviamente se hace ya a final de año, cuando ya tenemos ya todos nuestros periodos del año cerrados para poder hacer ya como tal ese consolidado anual. Para luego más adelante hacer la parte de los fondos, aplicar los fondos para las cesantías ya en febrero de cada año, ¿sí? Listo. ¿Qué más tenemos acá en este módulo? Pues ya tenemos la parte de los reportes de las cesantías pagadas que queramos revisar de un rango específico. Lo que he anticipado también lo podría tener por acá, por esta opción. Y aquí en la parte de registro, como les indicaba, pues es muy importante la parte de los parámetros de cómo lo tenemos pues configurado. Tener muy pendiente esa configuración de que esté trabajando de manera correcta. Y el registro manual de cesantías también de cómo se nos está comportando nuestro histórico, que esté bien organizadito allí en los estados para que, porque recuerden que con base a esta información, el sistema va a hacer ya como tal de esos procesos, ¿sí?